Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. Las almas que quedan suspendidas en esta dimensión parecen estar atrapadas en un limbo de desesperación y búsqueda interminable. La historia de Luis es un triste recordatorio de cómo el sufrimiento de los que se quedan atrás puede dar lugar a una presencia espectral, como si el alma aún buscara su destino, incapaz de encontrar paz. Leyendas de Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Mi nombre es Carlos, pero desde hace unos días ya no me siento como él mismo. Estoy roto, vacío, consumido por la desesperación de un padre que ha perdido a su hijo. Todo comenzó aquella tarde, cuando Luis no regresó a casa después de la escuela. Recuerdo ese día con una claridad que me atormentaba. Lo vi salir por la puerta con su mochila azul, desgastada, colgando de un hombro, y esa sonrisa tímida que siempre llevaba puesta. «Nos vemos luego, papá», me dijo. Nunca imaginé que esas serían sus últimas palabras. Las horas pasaron y Luis no aparecía. Al principio intenté tranquilizarme. Quizás se había quedado jugando con sus amigos o había ido a la casa de algún compañero. Pero cuando el sol comenzó a esconderse y la tarde se tiñó de sombras, el miedo se aferró a mi pecho. Algo estaba mal. Salí a buscarlo. Recorrí las calles, pregunté a sus amigos, toqué puertas, llamé a conocidos. Caminé hasta que me dolieron los pies, hasta que mi voz se quebró de tanto repetir su nombre, pero nadie lo había visto. Con cada respuesta vacía, con cada mirada de lástima, la angustia crecía como un nudo en mi garganta, y yo no tenía idea de dónde buscarlo. Cuando denuncié su desaparición, las autoridades intervinieron de inmediato. Revisaron la escuela, los parques, los alrededores de la casa. Peinaron la zona con perros rastreadores y linternas, pero fue inútil. Luis no estaba en ningún lado. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Cada noche me sentaba en su cama, sosteniendo su almohada entre mis manos, aspirando el tenue aroma a jabón de niño que aún impregnaba sus sábanas. Me repetía que no podía perder la esperanza, pero el vacío en mi pecho se hacía cada vez más grande, devorando cualquier atisbo de fe. Los días se volvieron una pesadilla interminable. Pegué muchos carteles de su rostro. Cada poste, cada esquina, cada tienda tenía su fotografía. Donde quiera que iba, desde esos carteles, su mirada me seguía acusándome en silencio por no haberlo protegido. Las noches eran lo peor. Soñaba con él, con su risa, con sus pequeños pasos corriendo hacia mí. Pero siempre, justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, despertaba en la oscuridad, con el corazón latiendo frenético y las sábanas empapadas de sudor. Una mañana, mientras recorría por enésima vez el camino que Luis solía tomar de la escuela a casa, un vecino anciano se me acercó. Sus ojos reflejaban una inquietud que me puso en alerta. «He escuchado cosas», murmuró, casi en un susurro. «Historias extrañas. Dicen que en el camino del monte, cerca del vertedero, aparece un espectro, un niño fantasma». Sus palabras me helaron la sangre. No creía en fantasmas, nunca lo había hecho, pero en ese momento, cualquier pista, por absurda que pareciera, era mejor que la incertidumbre. Así que decidí ir ahí solo. No podía esperar más. Necesitaba hacer algo, sentir que lo estaba buscando, que no me quedaba de brazos cruzados. El camino del monte era oscuro, incluso de día. Los árboles formaban un mero espeso que apenas dejaba pasar la luz del sol.
El aire olía a desperdicios y a podrido. Con cada paso que avanzaba, la esperanza de hallar algo me impulsaba, pero por otro lado, tampoco quería hacerlo. Algo que me recordaba lo solo que estaba. Entonces recordé la promesa de cuidar a mi hijo antes de que muriera, y no le había cumplido. Me sentía culpable. No vi nada en particular, solo desperdicios y cosas inservibles, como autos, botes, y en general parecía un vertedero de fierro viejo, pero de personas o algo vivo no había una sola señal. Así me quedé un buen rato en el lugar, llorando, recordando ayeres hasta que la noche me envolvió. No sé si fueron mis súplicas o ganas de poder mirar a mi hijo perdido nuevamente, que empecé a sentir que algo me estaba vigilando. El ambiente empezó a cambiar, a soplar el viento y el frío comenzó a calarme. Entre los árboles, una figura pálida, casi translúcida, se materializó frente a mí. Era un niño, o al menos parecía serlo. No podía distinguir su rostro con claridad, pero algo en su silueta me resultaba familiar. Mi corazón se detuvo. «¿Luis?», susurré, extendiendo una mano temblorosa, pero antes de que pudiera acercarme, la figura se desvaneció, dejándome solo en medio del vertedero, con más preguntas que respuestas. Esa noche supe que necesitaba ayuda. Yo solo no podría con aquello. Al día siguiente, y a sugerencia de una amistad, me uní a un grupo de buscadores de personas desaparecidas. No sabía si el espectro era real o solo un producto de mi mente desesperada. Pero una cosa era segura: no descansaría hasta encontrar a mi hijo, sin importar lo que tuviera que enfrentar. El grupo de buscadores se reunía en una vieja casa abandonada en las afueras de la ciudad. La entrada estaba marcada por un letrero desgastado que apenas se podía leer: Centro de Operaciones de Búsqueda y Rescate. Al cruzar la puerta, me recibió un aire frío y el sonido de pasos apresurados. Las paredes estaban cubiertas de mapas, fotografías y notas pegadas con alfileres. Era un lugar donde se respiraba desesperación, tristeza, pero también determinación. La señora López era una mujer de mirada penetrante, con voz firme y la líder del grupo. Vestía una chaqueta militar y botas pesadas, como si estuviera lista para adentrarse en cualquier terreno. Me recibió con un apretón de manos fuerte, casi doloroso. «Carlos, ¿verdad? He oído hablar de tu caso», dijo sin rodeos. Sus palabras me hicieron sentir un poco de esperanza, como si finalmente alguien más estuviera tomando en serio la desaparición de Luis. El grupo estaba compuesto por todo tipo de personas: voluntarios con experiencia en rescates, vecinos dispuestos a ayudar, y familiares que, como yo, aún buscaban a sus seres queridos. Todos compartían la misma mirada, cansada pero decidida. La mirada de quienes habían visto demasiado y perdido aún más. Algunos incluso habían recuperado los restos de sus familiares y aún así siguieron ahí, ayudando a otros a encontrar respuestas. Me entregaron un chaleco reflectante y una linterna mientras me explicaban los protocolos básicos. «No te separas del grupo», advirtió la señora López con seriedad. «Sigue las instrucciones y si encuentras algo, notifícalo de inmediato. Aquí trabajamos juntos». Hizo una pausa, observándome con dureza antes de continuar. «Quizá no encontremos a tu pequeño hoy ni mañana, pero si está vivo, alguien lo reconocerá. Y si no, debes estar preparado para la otra posibilidad, ¿ok?». Sus palabras fueron un golpe directo al pecho. No respondí, no podía, solo asentí, tragándome el nudo en la garganta. No iba a rendirme, no aún. Con ese panorama iniciamos la búsqueda al amanecer. El equipo había decidido apoyarme en investigar el lugar donde presumiblemente podría estar mi hijo. Había reportes de niños desaparecidos y restos encontrados en ese mismo vertedero, el mismo lugar donde yo había visto a aquella figura espectral. Nos adentramos en ese sitio espantoso,
abriéndonos paso entre montones de basura y fierro oxidado. El hedor era insoportable, una mezcla de putrefacción y químicos quemados que se adhería a la piel y a la ropa. Con palas y varillas removimos la tierra, buscando cualquier señal, cualquier rastro. Cada objeto hallado nos hacía contener la respiración. Cada sonido, por insignificante que fuera, nos hacía girar la cabeza. Sabíamos lo que buscábamos, solo esperábamos no encontrarlo de la peor manera. Durante horas recorrimos senderos, revisamos fosas y cavamos en distintos puntos con la esperanza de encontrar algún rastro. Pero de mi hijo, nada. Solo silencio. Un silencio pesado, opresivo, como si el propio lugar se negara a darnos respuestas. Entonces algo cambió. Ramón, uno de los buscadores más veteranos, se detuvo de golpe. «Escuchen», dijo en voz baja, levantando la mano. Nos quedamos inmóviles, manteniendo la respiración. En la distancia, un sonido tenue rompió el silencio. Un susurro, casi imperceptible, pero presente. Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué fue eso?», pregunté, sintiendo cómo mi corazón latía con la misma intensidad que aquella vez, cuando vi la silueta entre los árboles. La señora López frunció el ceño y nos hizo una señal para acercarnos. «No lo sé», admitió, «pero no es normal». El sonido se repitió, esta vez más claro, más cerca. Parecía provenir justo en dirección al camino del monte, el mismo lugar donde había visto aquella figura fantasmal. Decidimos seguir el sonido. Cada paso que dábamos aumentaba mi nerviosismo. El bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor, como si intentara devorarnos. Las ramas se entrelazaban sobre nuestras cabezas, formando un techo denso que apenas dejaba filtrar la luz del sol. En medio del camino, un charco de agua estancada nos obligó a detenernos. No era grande, pero algo en su superficie nos puso en alerta. No reflejaba el cielo ni los árboles. En su lugar, una imagen borrosa parecía intentar formarse, como si algo dentro del agua quisiera mostrarse. Mi respiración se volvió más errática mientras me acercaba, sintiendo una mezcla de curiosidad y terror. Y entonces, la imagen se aclaró. Era el rostro de un niño. No era Luis, pero se parecía a él. Tenía los ojos vacíos, la boca abierta en un grito mudo. El agua empezó a burbujear. De repente la imagen se desvaneció. Dimos un salto hacia atrás, el impacto reflejado en nuestros rostros. «¿Qué diablos fue eso?», murmuró Ramón con la voz temblorosa. Nadie respondió. Nadie tenía una explicación. La señora López se acercó al charco y, sin dudarlo, metió la mano en el agua turbia. Un escalofrío me recorrió al verla hurgar en esa superficie que, segundos antes, había reflejado un rostro imposible. Cuando sacó la mano, tenía algo entre los dedos. Un pequeño coche de plástico roto. Se me encogió el estómago. Lo reconocí de inmediato. Era de Luis. Lo había estado buscando durante semanas después de que lo perdió en el parque. ¿Cómo había llegado hasta aquí? El silencio que siguió fue sofocante. Nadie sabía qué decir, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado. Finalmente la señora Amelia Arce rompió el silencio. «Esto no es normal», murmuró, sosteniendo el coche en su mano temblorosa. Su expresión era grave, su mirada fija en el juguete, como si tratara de encontrarle sentido. «Hay algo en este lugar, algo que no entiendo». No sabía si lo que había visto era real o solo un juego macabro de mi mente desesperada. Pero una cosa era segura: no podía detenerme ahora. «Tenemos que seguir», dije, apretando el coche en mi mano hasta que el plástico crujió. La señora Amelia y Ramón asintieron, pero en sus ojos vi algo nuevo, algo que no había estado antes ahí. Duda, o tal vez miedo. La señora López también se mantuvo a distancia, aunque con cierta apatía.
Tampoco quería seguir en la oscuridad y la notaba algo molesta. Aún así iba detrás de nosotros. Sin embargo, comenzó a mostrar signos de inquietud. Las historias del espectro y el extraño charco de agua habían sembrado la semilla del miedo en sus mentes. Algunos murmuraban entre sí, diciendo que no lo podían entender, pero que aquel lugar transmitía una clara sensación de temor. El sol comenzó a caer. Ese camino de tierra y basura, que ya de por sí era inquietante, se transformó en un lugar aún más siniestro con la llegada de la noche. Era momento de irse. Ya no podíamos avanzar más, y las sombras se alargaron. Los restos de autos y contenedores parecían inclinarse sobre nosotros, como si nos estuvieran conduciendo a una trampa invisible. El silencio era tan pesado que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Cuando el último rayo del sol desapareció en el horizonte, todo se sumergió en una oscuridad casi absoluta. Solo nuestras linternas iluminaban el camino, creando sombras que parecían seguirnos. Fue entonces cuando sucedió. Al principio, fue solo un destello en el borde de mi visión, algo que mi mente racional intentó descartar como un truco de luz. Pero luego, la figura se materializó completamente, apareciendo en medio del camino como si hubiera estado esperándonos todo el tiempo. Era un espectro, sin duda. Su forma era translúcida, con un brillo pálido y fantasmal que iluminaba el aire a su alrededor. No tenía pies, despegado a unos centímetros del suelo, y su rostro era lo que me dejó sin aliento. Era el rostro de un niño, pero no el de Luis. Este niño tenía los ojos vacíos, la boca abierta en un grito silencioso. Su cabello estaba despeinado y su ropa, aunque borrosa, parecía antigua, como si perteneciera a otra época. El espectro nos miró fijamente y en ese momento sentí un frío que me penetró hasta los huesos. «¡Dios mío!», gritó Amelia detrás de mí, su voz quebrada por el pánico. El grito despertó el caos. Algunos comenzaron a retroceder, tropezando entre sí, con los ojos llenos de terror, buscando la forma de escapar. Otros se quedaron inmóviles, paralizados por el miedo, incapaces de mover un solo músculo. Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos, y por un momento todos los demás desaparecieron. «¡Esperen!», grité, pero mis palabras cayeron en oídos sordos. La mayoría del grupo huyó, dejándonos a Ana, Ramón, Amelia y a mí solos en el camino. El espectro no se movió, simplemente flotaba ahí, observándonos con esa mirada vacía que parecía penetrar en lo más profundo de mi alma. El espectro finalmente se movió, giró lentamente sobre sí mismo, como si estuvieran tomando su tiempo para asegurarse de que todos lo observábamos. En ese momento me pareció que su mirada vacía nos estaba dando una orden silenciosa, como si nos indicara que lo siguiéramos. Y contra todo mi instinto de supervivencia, me vi a mí mismo avanzando hacia él. Mis piernas parecían moverse por cuenta propia, incapaces de detenerse. «No puede ser», susurré para mí mismo, casi sin creer lo que estaba haciendo. Pero aún así mis palabras salieron con una convicción aterradora. «Tenemos que seguirlo». Mi voz resonó en la oscuridad y por un momento me pregunté si realmente era yo quien hablaba. La señora López se acercaba, aunque su rostro estaba tan pálido que parecía de cera. Sus ojos brillaban con el temor, pero aún así no dudó en dar un paso al frente. «Sí, pero con cuidado. No sabemos qué es eso». Ramón y Amelia intercambiaron miradas cargadas de preocupación, pero a pesar de sus reservas, ninguno de los dos protestó. Al final éramos un grupo reducido, una última línea de defensa contra lo inexplicable, y aunque nos aterraba lo que estábamos a punto de enfrentar, sabíamos que retroceder no era una opción. Juntos comenzamos a seguirlo. El espectro flotaba suavemente a unos metros por delante de nosotros, su figura etérea suspendida en el aire, siempre fuera de nuestro alcance. Cada uno de sus movimientos era fluido, como si estuviera jugando con nosotros, pero de alguna manera
Su presencia se sentía inevitable, como si nos estuviera guiando hacia un destino que ya no podíamos evitar. Finalmente, llegamos a un claro en el vertedero. En el centro había varios coches abandonados, muchos cubiertos de maleza y óxido. El espectro se detuvo frente a un coche más viejo que los demás. Su figura flotaba en el aire, mirando el coche con una intensidad palpable. Su rostro se transformó en algo que completamente reflejaba tristeza, resignación. Luego, levantó su mano y señaló hacia la cajuela del coche con un gesto lento, deliberado, como si nos estuviera pidiendo que hiciéramos lo que nos temíamos hacer. Antes de que pudiéramos reaccionar, el espectro comenzó a desvanecerse, como si nunca hubiera estado ahí. En un parpadeo desapareció, dejándonos a solas en el claro. El silencio que siguió fue abrumador. Nos miramos unos a otros sin saber qué decir. Finalmente, la señora López fue la primera en hablar. «Tenemos que abrirla», dijo, refiriéndose a la cajuela. Su voz era firme, pero noté un ligero temblor en sus manos. Me acerqué al coche sintiendo cómo el miedo y la curiosidad luchaban dentro de mí. Con esfuerzo abrí la cajuela, que chirrió al abrirse. El olor que salió de ella era nauseabundo y tuve que contener las náuseas. Cuando mis ojos se ajustaron a la oscuridad, vi lo que había dentro. El cuerpo en el maletero era de Luis. Lo reconocí al instante, a pesar del estado en el que se encontraba. Estaba dentro de un costal, sus pequeñas manos atadas, su rostro pálido y frío. Las marcas en su cuello delataban que lo habían estrangulado. El dolor que sentí en ese momento fue indescriptible. Caí de rodillas, sin importarme el olor nauseabundo, sin importarme nada más. Lo saqué del costal y lo abracé, apretándolo contra mi pecho como si pudiera devolverle la vida con mi calor. «Luis, mi niño». Mi voz se quebró en un sollozo y mis manos temblaban mientras trataba de aferrarme a su pequeño cuerpo, tan frío y ajeno a mi toque. Las lágrimas caían con fuerza sobre su rostro, limpiando un poco la suciedad que lo cubría. Cada segundo, cada aliento era una agonía. Él ya no estaba ahí. Lo había perdido para siempre. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Miré alrededor de su pequeño cuerpo y fue entonces cuando noté los objetos dispersos, fotos, notas y objetos personales. Vigilando cada paso, cada movimiento, cada respiración de mi hijo. ¿Por qué? ¿Quién? Las preguntas quedaban flotando en el aire, pero mi mente ya no podía pensar con claridad. Lo único que quedaba era un dolor insoportable, como si el mundo se hubiera desmoronado por completo. Quería abrazarlo, quería sentir su calor, su vida, aunque fuera solo por un momento más. Pero el vacío que había dejado era tan profundo, tan aterrador, que me asfixiaba. Sentí un impulso desesperado de protegerlo, de no dejar que nadie lo tocara, que nadie se llevara a mi hijo de mis brazos. Pero el agotamiento físico y emocional fue demasiado. Mi visión se nubló y todo se volvió negro. Cuando desperté estaba en una cama, rodeado de mis compañeros. Amelia estaba sentada a mi lado, con una expresión de preocupación y tristeza. «Carlos», comenzó a decir, pero no pude escuchar el resto. Mi mente estaba en blanco, como si me hubiera desconectado para protegerme del dolor. «¿Dónde está Luis?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Amelia bajó la mirada. «Se lo llevaron, lo cremaron. Aquí están sus restos». Me entregó una pequeña caja de madera, sencilla pero elegante. La tomé con manos temblorosas, sintiendo el peso de lo que contenía. Mi hijo, mi pequeño, ahora cabía en una caja. El vacío en mi pecho era insoportable, no podía procesar lo que acababa de escuchar, lo que acababa de suceder.
Todo lo que quedaba de él era ese pequeño recipiente. La imagen de su sonrisa, de su risa, me inundó, pero rápidamente la reemplazó la realidad cruel. Mi hijo ya no estaba. No había más juegos, no más abrazos, solo esta caja, este recordatorio tangible de una ausencia irremediable. El llanto se apoderó de mí incontenible, mientras sostenía la caja entre mis manos. Luis, mi niño, sollocé. El dolor era tan profundo que ya no cabía en lágrimas. Solo me quedé ahí abrazando la caja, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba por completo. Pasaron semanas, meses. La vida continuó, aunque para mí ya no tiene sentido. Pero algo cambió. Una mañana, mientras miraba la caja de Luis en mi estante, recordé el espectro que nos había guiado hasta él. Reflexioné acerca de todo lo sucedido y que a pesar de la muerte, había algo que nos empujaba a encontrar la verdad. Entonces lo entendí. No podía dejar que esto terminara aquí. Mi hijo no habría querido que me rindiera. Me uní oficialmente al grupo de buscadores. Me recibieron con los brazos abiertos, aunque sabían que algo en mí había cambiado. Ya no era el mismo hombre. Ahora llevaba una carga en el alma, pero también una determinación feroz. Iba a ayudar a otras familias a encontrar a sus seres queridos, fuera como fuera. Con el tiempo nos encontramos con casos más extraños, fantasmas que aparecían en caminos solitarios, espectros que nos guiaban hacia lugares olvidados. A veces encontrábamos personas aún con vida, perdidas y asustadas. Otras veces encontrábamos restos como los de Luis. Cada vez que eso ocurría, sentía un dolor agudo, pero también una extraña paz. Sabía que de alguna manera estábamos ayudando a esas almas a encontrar un descanso. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.